Buenas, esta es la tercera y última parte de esta serie sobre cómo era la sociedad colonial venezolana. En este episodio vamos a ver cómo vivía la gente en la colonia, qué comían, cómo se vestían, qué consumían, qué sabemos sobre su día a día. Con esta visión cotidiana completamos las dos primeras partes. El primer episodio fue sobre la desigualdad vista desde lo macro, desde arriba, y el segundo episodio fue sobre la fluidez y el dinamismo de la sociedad colonial, que a veces se caricaturiza con categorías excesivamente rígidas como la de estamentos y castas. Podría dedicarle 20, 30, 40 episodios más a la sociedad colonial, pero la vida sigue, hay demasiados temas. Creo que con estos 3 episodios cubrimos bases importantes y dimos una idea general de cómo era esa sociedad lejana, pero que es nuestro ADN genético y cultural. Para aprender sobre el día a día y el consumo colonial, conversé con la antropóloga e investigadora Betnali González. Ella es especialista en la cultura material, el consumo y las relaciones personales en la Venezuela colonial. Seguro que aprenden una que otra cosa importante. Vamos. Esta es la historia pepeada. Betnali, qué bueno poder hablar contigo. Vienes recomendada por el doctor Straka, me habló maravillas de ti, así que estoy súper entusiasmado de escuchar sobre tu conocimiento. Hola Ernesto, ¿qué tal? Lo primero que te quiero preguntar, te lo pregunto porque puede variar ligeramente de un académico o académica a otro. ¿Cuándo dirías tú que acaba la conquista y empieza la colonia en Venezuela? Realmente creo que es o sea, no es un proceso que se da de manera abrupta, eh, sino como de forma, sí, de forma más pausada, ¿no? Yo diría que no existe una fecha o un evento que diga, bueno, aquí termina la colonia. Sin embargo, desde 1810 en adelante, empieza como todo este proceso de cambio cultural de unas personas que venían de un tipo de sociedad mucho más estratificado. Y a partir de todo el tema de las guerras de independencia, se empieza pues a cuestionar este modelo. Sin embargo, no es ya hasta muy entrado el siglo XIX que los valores de la república, los valores del nacionalismo, empiezan a aparecer en las personas, ¿no? Yo creo que lo colonial sigue presente hasta todo el siglo XIX incluso. em, pero sin duda el quiebre se empieza a dar a principios de este siglo. ¿Cuándo empieza para ti, según tu conocimiento, la colonia en Venezuela? Es decir, ya como un fenómeno que empieza a ser diferente de la conquista y que empieza a ser más general que la conquista, porque son dos procesos paralelos, claro, un territorio se conquista, en otro se coloniza, etcétera. Pero cuando empieza ya a ser la colonia lo predominante en el territorio de la actual Venezuela y no la conquista. Bueno, considero que entre finales del siglo XVII y todo el siglo XVIII, porque eh, ya en ese momento, pues ya la corona española había comenzado eso, a conquistar, a avanzar en la conquista de los territorios, y sobre todo empieza todo este proceso de crear ciudades, ¿no? Em, que en el caso de Caracas, digamos, es como la más importante, em, precisamente porque en esta época es justo cuando empiezan a darse toda la formación de estructuras y de instituciones, ¿no? La, mm, como todo lo que tiene que ver para ordenar el espacio y las relaciones administrativas, ¿no? Por ejemplo, el cabildo, eh, todo lo que tiene que ver con lo económico. Yo creo que allí con la presencia de las instituciones, sobre todo con las reformas borbónicas y todo lo que ello dio paso, creo que es como el punto más fuerte de la colonia en el territorio venezolano, ¿no? Sobre todo por todo por toda la importancia que comienza a cobrar Caracas, y sobre todo también
porque a partir de eso permitió la población de la colonia comenzara a establecer como sus propias dinámicas, ¿no? En el sentido de que dentro de Caracas, por ejemplo, empiezan a surgir eh, formas de relacionarse entre las personas, con el territorio, etcétera, que hasta el momento no se habían dado. Agregaría que ese proceso de colonización, para mí, empieza a consolidarse lentamente con la fundación de las ciudades, o sea, siendo las colonias españolas en América y las colonias españolas en lo que es actualmente Venezuela tan urbanocéntricas, es decir, tenían un modelo en el que la ciudad dependía del campo y explotaba el campo. Siento yo que la Ujú. urbanización y esta creación de centros urbanos es realmente como el génesis, ¿no? El nacimiento real de la colonización ya estable. Sí, correcto, yo estoy de acuerdo y justamente em, esa creación de ciudades como esos asentamientos es lo que va a permitir que pues se asienten con más fuerza ciertos valores que venían de España, de todo esto, y que se empiece a generar sí, como una especie de cultura, de cultura o de cambios culturales propios de la región, ¿no? Que además no fue igual para el caso de lo que ahora es Venezuela, como fue para otros países o para otras regiones de América. Ahora, pasando a tu área de especialidad, la cultura material, es decir, los objetos, los utensilios, las formas de consumo de la colonia. Sí. Una vez que ya estas ciudades empiezan a formarse y que ya empieza a haber una sociedad estratificada, empieza a haber diferentes castas, ¿cuáles eran los objetos más comunes en esta vida colonial venezolana? Fíjate, realmente, mm, por así decirlo, el área en el que yo me he interesado es el área de los objetos domésticos, ¿no? Em, es muy interesante porque en ese ámbito son pocas las investigaciones que se han hecho que no hayan sido como desde una perspectiva de historia del arte, ¿no? Siempre es como, bueno, mira, esto es lo que usaban las personas y están bonitos, ¿no? Pero realmente no nos dicen más allá em, cómo se utilizaban o qué significaban esos objetos para las personas, ¿no? Porque lo material que nos rodea diariamente, a veces como que precisamente por eso de que está ahí siempre, no lo cuestionamos, no estamos pensando como que, ay, ¿por qué tengo esta cosa y no esta otra? Y en el caso de la colonia un, es un periodo interesante porque se van sobreponiendo, por un lado, los objetos em, que traen consigo la cultura dominante de los españoles y las necesidades que hay, digamos, en el territorio, ¿no? Hay cosas que quizás ellos tenían muy arraigado en su consumo, ¿no? Por ser españoles, por ser peninsulares, que aquí no iban a ser completamente útiles, ¿no? Entonces, eso más ¿Nos das un ejemplo de algunos de esos todo objetos? bueno, un ejemplo interesante de consumo, más que de objetos como tal, sería la comida. Por ejemplo, cuando comienza todo el tema de la conquista, eh, muchos, muchos de las personas que participaban en estas empresas de conquista, pues tenían arraigado el consumo de una dieta que acá no se iba a conseguir, ¿no? Y fueron muchos los esfuerzos por traerse esas cosas y que quizás
quizás no salieron del todo bien. Entonces, acá tuvieron que adaptarse, digamos, a lo que había. Un ejemplo sería eh, el consumo del trigo, que luego poco a poco tuvo que ir mutando por necesidad y se dan discusiones muy interesantes. Por ejemplo, a lo largo de toda la colonia se dan discusiones interesantes, por ejemplo, para decir si el casabe que hacían y consumían los indígenas acá era posible catalogarlo o no catalogarlo como un pan dentro de la lógica española, ¿no? Otra de las cosas interesantes es, por ejemplo, todos los objetos dedicados a la preparación y al consumo de los alimentos también, sobre todo lo que es la loza. Para ese momento, cuando comienza la conquista de América, ya había ciertos tipos de losas fabricados en España y en Europa que estaban muy arraigados dentro de su cultura, ¿no? Y que para traerlas consigo era realmente muy costoso. Entonces, poco a poco, esos objetos debieron ser incorporados en la vida cotidiana, pero fue de manera progresiva. No es como que llegaron y ya traían todo, sino que tuvieron que darse cuenta que necesitaban esos objetos y poco a poco o traerlos o buscarle, digamos, reemplazo o sustitución aquí. Porque traerlos, me imagino que para la mayoría de los conquistadores sería costoso y complicado, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en los inicios de la colonia, me imagino que les habrá hecho falta la proteína, ¿no? Porque los indígenas venezolanos no comían mucha proteína, que se diga. O sea, la dieta mediterránea, la dieta de los peninsulares, tenía algunos rubros, por así decirlo, que no conseguían acá. De hecho, más que por un tema de falta de consumo de proteínas de los autóctonos de acá, yo creo que es que ellos, o sea, los conquistadores, simplemente no se vieron reflejados en las personas que estaban acá, en sus costumbres, y decidieron pues empezar a adaptar, en vez de ellos adaptarse a donde estaban llegando, adaptar ese espacio y adaptar esas relaciones a lo que ellos conocían. Y es así como pues entra desde la ganadería hasta el cultivo de ciertos especímenes que aquí originalmente pues no estaban. Y me imagino que con el tiempo y mientras estas ciudades iban cogiendo forma, también aumentaba el consumo de animales, porque no solo se habrían traído más animales, sino que habrían tenido más oportunidad de reproducirse en suelo venezolano. Sí, es así, o sea, para que eso sucediera pasaron años, incluso siglos, o sea, el periodo de conquista y colonización abarca un par de siglos, en los cuales esto fue todo un proceso, ¿no? No sucedió de un día al otro que se lograra como establecer una comunidad acá, de personas con todas las variedades que existían, con todas las relaciones que eso conllevaba. Además, no fue rápido el adaptarse a los hábitos de reproducir la vida acá en otros territorios, ¿no? O sea, eso llevó su tiempo. Claro. Y en esta vida temprana de la colonia, es decir, finales del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, ¿cuáles eran los objetos más comunes entre peninsulares y criollos? Preferiría hablar ya directamente finales del siglo XVII y finales del siglo XVIII, porque considero que es en esta época donde, precisamente como hablábamos hace un rato, se consolidan los valores de Ya. la colonia, ¿no? Y es allí cuando podemos ver un desfile, digamos, de cultura material variopinto.
sobre todo en el siglo XVIII, a partir de un proceso que tenga lugar, que es algo que algunos autores han llamado como revolución comercial, que es la aparición de rutas comerciales que empiezan a llevar objetos de intercambio entre los tres continentes, entre Asia, América y Europa. Estas rutas lo que generan es que haya una mayor diversidad de bienes circulando entre estos continentes, y esto a su vez se ve reflejado pues en los registros de los objetos que hay para el caso de Venezuela. Em, en el caso particular de Caracas, por ejemplo, cuando hablamos de la colonia, es importante mencionar que pues para este momento existía esta estratificación muy marcada, en la que se supone que los estamentos de mayor rango, de mayor dominancia sobre los otros, sea por economía o por razón de etnia, tendrían que tener unos marcadores de estatus bien particulares, ¿no? Desde la piel, desde el color de la piel hasta los oficios, hasta pues, los objetos. En el caso de Caracas, sucedió que tanto los peninsulares como los criollos estaban en una constante competencia para intentar demostrar quiénes pues tenían esta marca de estatus por encima del otro. Por un lado, los peninsulares, porque como españoles, pues evidentemente eran y se sentían diferentes al resto de las personas que cohabitaban acá, y los criollos porque deseaban esta idea de que, bueno, somos los hijos de los primeros conquistadores, etcétera, y pues tenemos sus culturas. Somos quienes somos capaces de hacer que esa cultura perdure. Y la manera en que encontraron de dar este mensaje fue precisamente por objetos, comida, piel, etcétera, etcétera. Y es así como vemos que por lo menos estos dos estamentos eh, pueden tener una serie de bienes que se diferencian del resto. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, los registros de los testamentos, eh, las diferencias son un poco borrosas, pero algo que caracterizaba a estas estirpes, por así decirlo, era la posesión y el uso de objetos que precisamente provenían de ese intercambio global de bienes, ¿no? Es decir, objetos que eran importados. Ven, por ejemplo, como en las casas de peninsulares criollos y canarios más tarde, eh, existieron muebles, vajillas, em, incluso ropa que no eran de materiales que se conseguían acá, sino que eran directamente extraídos desde afuera. O también objetos que eran personalizados. Em, a diferencia por ejemplo, un pardo, eh, que no iba a tener una vajilla o una pintura con el nombre del señor de la casa, sino que estos eran objetos que se estaban destinados solamente a estos estamentos dominantes. Y estos objetos me imagino que serían cosas como espejos, ¿no? Con marcos ornamentados, quizás relojes de construcción compleja, buena porcelana o cualquier porcelana, cubiertos de plata, ropa con telas importadas como la seda, el terciopelo, cosas de ese estilo, ¿no? Correcto. Podemos identificar una serie de bienes que precisamente tienen la característica de ser
de fuera. Principalmente durante el siglo XVIII hubo un furor muy grande por los objetos de China. Entonces, digamos, lo esperado es que para estos estamentos exista la presencia de, por ejemplo, prendas de seda que eran traídas de China, la seda era traída de China, o las famosas vajillas em, de porcelana azul y blanca, ¿no? Que para este momento eh, tuvieron como un auge de internacionalización, ¿no? Y eran muy consumidas en Europa y por tanto se esperaba que llegaran acá y que las personas eh, que se decían europeas, pues también tuvieran esos objetos en sus casas. La porcelana y en general el tema de las vajillas es un tema muy interesante porque era uno de los principales bienes que estaban en las casas, pero a veces no eran utilizados. No está todo este tema de los estantes que se colocaban con estas piezas para exhibirse dentro de las casas, pero que estos objetos, estas vajillas, no eran de uso cotidiano, ¿no? Eran más bien como una especie de ajuar para el tiempo festivo que se ponía en uso pues en ocasiones especiales, en fiestas, en banquetes, etcétera, para precisamente mostrarle a los invitados que mira, yo tengo esto, que es difícil de conseguir, que viene desde afuera y que por tanto es diferente a lo que puedes encontrar en otro lado. Pero además las vajillas fueron em, también imitadas, ¿no? Como te decía, hubo un furor durante todo este siglo por los objetos de China que se caracterizaban, las vajillas de China, que se caracterizaban por tener pinturas de color azul cobalto sobre un fondo blanco, con paisajes, con personitas, etcétera. Y a la hora de que, bueno, que no se pudiera acceder directamente a esos objetos, como siempre, había otras vías, ¿no? Y es así como, por ejemplo, nace o surge toda una industria de cerámica en América, principalmente en México, en imitación a estos objetos. Entonces, cuando vamos al registro arqueológico, por ejemplo, de Caracas, podemos observar cómo eh, es sumamente numerosa la cantidad de piezas de vajilla de origen mexicano que hay para Caracas. Y cuando vemos los tipos que se encuentran con más frecuencia, está precisamente para este siglo el, un tipo llamado Puebla Azul sobre Blanco, que es justamente una imitación de las vajillas de la dinastía Ming, azul sobre blanco. Ya entiendo. Entonces, eran los criollos y peninsulares que tenían el poder económico realmente, es decir, eran los terratenientes los que tenían acceso al comercio transatlántico, podían Así. importar diferentes productos, materiales, etcétera. Yo me pregunto qué quedaba entonces para las castas más bajas, para los pardos, para los indígenas, mulatos, africanos, etcétera. ¿Qué objetos eran los más comunes en la vida de las castas más bajas? Allí habría que hacer, creo que es un tema que no ha sido muy abordado y que habría que hacer Mm, un acercamiento mucho más profundo de las fuentes porque lamentablemente, y es algo que sabemos que mm. la historia no ha registrado quizás a los menos afortunados, ¿no? Entonces lo que tenemos, digamos, por otras vías,
lo que se puede intuir es que algunos de los objetos que entraban en desuso para las castas más de mayor rango eran heredados, eran regalados o donados a otras personas de menos rango económico y étnico dentro de este esquema, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, sabemos que muchos esclavos, muchos esclavizados, em, eso, como que heredaban algunos bienes, principalmente ropa, de sus esclavistas, em, pero sucede en otros estamentos algo interesante, principalmente en los pardos, que como sabemos son un grupo que creció en número muchísimo hacia finales de la colonia. Inclusive este crecimiento amenazó, digamos, a este esquema estamental en algún punto, em, al punto que los pardos solicitaron, o sea, se dio todo este tema de las cédulas de gracias al sacar, ¿no? Que es los pardos solicitando pues su blanqueamiento, por así decir. Y en este sentido, los pardos entraron también a este juego de la competencia a través de la cultura material de manera sí, de manera muy elocuente, por así decirlo. Entonces vemos que en todo el siglo XVIII habían pardos testando, habían pardos dejando por escrito cuáles eran sus objetos, cuáles eran los bienes que conformaban su patrimonio familiar y vemos que las diferencias en cuanto a tipos de objetos no están marcadas con los objetos que tenían los criollos o los peninsulares. Pardos entraron en este juego de competir por su clase, por así decirlo. Y fueron muchos los pardos que testaron y hay un par quizás que son como más representativos de la época colonial, que es un caso que se conoce, que es la familia Bejarano, que hay muchos pardos de esta familia que dejaron sus testamentos y que en esos testamentos se lee una cantidad de objetos bastante profusa. No fueron los únicos Ok. y precisamente este acto de testar lo que buscaba era dejar eh, para las futuras generaciones los objetos que le importaban a estas personas. Entonces, por allí es una fuente interesante porque nos dice precisamente, así como Cervantes, ¿no? Él dejó su chaqueta y su silla, bueno, es porque su silla y su chaqueta seguramente representaba algo, significaba algo para él. Así, pues estos pardos dijeron, bueno, yo voy a testar mis sillas, mis catres, mi ropa y mis joyas. La diferencia fundamental quizás entre un testamento de pardos para la época, que sí son pocos en comparación con todos los blancos que testaban, son pocos, pero igual es representativo. em, pero eso, la diferencia fundamental quizás entre un testamento de un pardo y de una persona blanca peninsular o blanca criolla es la cantidad de objetos, em, las cantidades de propiedades, por supuesto, y la presencia de esclavos, porque para los blancos, pues los esclavos eran parte de sus propiedades, ¿no? De incluso como visto como un objeto que ellos también tenían la posibilidad de dejar para otro, ¿no? Ya, entonces, los pardos pudieron, o sea, algunos pardos a lo largo del siglo XVIII pudieron escalar socialmente hasta el punto de tener suficientes pertenencias como para poder tener un testamento. Y ahora, hago aquí una acotación. Los pardos generalmente son personas que tienen ascendencia africana, indígena y europea, ¿no? Son como un término muy amplio,
que abarca grandes sectores exacto, de la sí. sociedad. Ahora, estaban, ocupaban por lo general posiciones sociales más bajas y trabajaban en oficios manuales o como pequeños agricultores, pero como tú dices, algunos lograron acumular algo de riqueza y bienes materiales. Ahora, quería preguntarte también sobre los tipos de vestimenta. Me imagino que había modas ya en el siglo XVIII y me imagino que las modas de criollos y peninsulares tenían similitudes. ¿Cómo era eso? Sí, en cuanto a la moda, para la época, bueno, la moda como tal estuvo cambiando durante todo el periodo de conquista y colonización, según también las necesidades que iban teniendo las personas, pero es justamente en este periodo siglo XVII y XVIII como cuando se consolida todo el tema cultural de la colonización, que empiezan a llegar, sí, atavíos como un poco más similares a lo que se estaba viendo en Europa. Eh, en, en cuanto a moda, lo que hay es poco, o sea, hay pocos registros. Nos llegan quizás las representaciones de las pinturas de la época, Mm, mostrando a algunas señoras y señores de abolengo, pues con sus, por lo menos las mujeres con sus mangas de encaje, sus sayas y la clásica mantilla, ¿no? Que les hizo recibir este nombre de mantuán. Y los hombres, bueno, ya con ropa quizás un poco militar, ¿no? Para el día a día. Pero sí, sin duda la ropa y los bienes de la casa y la piel eran como los tres ítems más diferenciadores entre todo el grupo de ítems que podía haber para decir de qué, a qué estamento pertenecía cada persona. Sobre la moda, hay escrito poco, quizás lo más que se ha hecho ha sido lo que ha hecho Duarte, pero siempre ha sido como desde un punto de vista em, estético, ¿no? Pero es muy difícil hablar de la moda precisamente por eso, porque lo que nos llegan son que sí las pinturas, pero no hay nada escrito, por lo menos para Venezuela, no hay tratados de modas de la época, por ejemplo. A ver, pero podríamos decir que un criollo venezolano aspiraba por lo general a parecer europeo, a tener una estética y un hábitus europeo. Sí, de eso justamente se trata todo el tema de la colonización, ¿no? De intentar parecer lo más europeo posible. Sin embargo, por ejemplo, con el tema del clima y todo eso, acá no era muy funcional tener ese tipo de ropa, ¿no? Ya, claro. Sería genial poder hablar también de las variaciones de vestimenta de indígenas, de africanos, de mulatos, mestizos, pero asumo que la evidencia arqueológica es muy poca, ¿no? Sí, es casi nula, de hecho, porque son bienes son materiales que no perduran en el tiempo. Realmente el tema de la ropa es igual un tema abierto, ¿no? No, todavía nos falta mucho por decir y creo que también mucho de lo que se ha dicho quizás parte de los prejuicios desde el presente, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo escuchaba em, alguien comentar esto de unos botones en eso, dentro de una excavación arqueológica, digamos como que lo más lógico o lo usual que se hace es como que, bueno, este botón es más llamativo, más ornamentado quizás, em, pertenecía a una clase más alta. Y esto es como más simple, más perecedero, bueno, quizás era de los esclavos, pero esto sería incluso una interpretación bastante, eso, con muchos prejuicios del presente, y muy sesgada y muy superficial, para dar
un contexto de esos objetos que se consiguen en el registro arqueológico, habría que tener pues más fuentes que nos permitan contrastar, ¿no? Entonces sí creo que hay, hay, hay mucho que decir. Hay una profesora que tuve la oportunidad de conocer, que ella es historiadora y bailarina y tiene un proyecto de danzas africanas, ¿no? Y uno de sus enfoques de investigación precisamente ha sido este de tratar de desestigmatizar el tema de cuáles eran las ropas que realmente utilizaban los esclavizados en la época de la colonia, ¿no? Porque lo que nos llega a nosotros es que, bueno, que tenían harapos básicamente, pero es realmente así. O sea, realmente nos hemos tomado la molestia y el tiempo de investigar eso. Entonces, es como, es un tema muy interesante. Es un tema abierto y no se sabe del todo. Ahora, te quería preguntar también sobre, ya que estamos hablando del consumo, sobre cómo se compraba. Había mercados centrales en las ciudades a donde iban las élites peninsulares o criollos y a donde por otro lado iban las castas inferiores a otros lugares. ¿Cómo se dividía el consumo en la colonia? Existía pues una red de comercios bastante diversa. En principio, bueno, existían dos vías, mm, sí, dos vías para que entraran los bienes, ¿no? La legal, que era el consumo, el intercambio, perdón, directamente con España de bienes manufacturados, y la ilegal a través de pues todas las redes de contrabando que habían. Em, y pues cada una de estas dos vías era lo que eran las que permitían que se abasteciera los pueblos y ciudades de la antigua Capitanía General. A su vez, por lo menos en Caracas, existían diferentes tipos de comercios al detalle. Em, Estaban bodegas, bodegones, casas tiendas que también servían para abastecer el mercado principal, que es lo que sería hoy la plaza central, ¿no? La Plaza Bolívar. Y en el caso venezolano estaban también un tipo de comercio muy particular, que era como se vendía todo a la vez, que eran las pulperías, ¿no? Em, Esos son como las principales formas en que las personas de la época podían acceder a ciertos bienes, principalmente alimentación. Luego también habían artesanos, por supuesto, que se dedicaban a todo lo que tiene que ver pues con ebanistería, carpintería, locería, etcétera, que existe poca información al respecto, pero se estima que muchos o una parte de estos bienes manufacturados que se usaban en lo cotidiano eran fabricados acá en este territorio, ¿no? Eh, Mientras que otros que eran más de exhibirse o de demostrar hacia el otro cuál es el estatus, pues eran los que eran traídos, y muchos llegaron precisamente por esas redes de contrabando. Había grupos sociales, castas dedicadas especialmente a la manufactura o en las que la manufactura fuese predominante. Sí, realmente, bueno, como lo mencionaste antes, muchos de los pardos eran los que tenían el oficio tenían la posibilidad de tener oficios manuales, ¿no? Eh, Dentro de la lógica colonial, los blancos y los criollos o peninsulares no iban a trabajar con sus manos, esto sería denigrante. Entonces eran las otras estamentos los que hacían estas labores. Por ejemplo, en el caso de los indígenas, es igual
un punto que no se ha profundizado, pero los indígenas son realmente los herederos de los conocimientos de fabricación de loza criolla, ¿no? Y es una interrogante abierta porque no se han conseguido datos al respecto, datos escritos, quiero decir, de si existían indígenas, si existían artesanos indígenas que en Caracas se dedicaran a la construcción de vasijas para el uso cotidiano dentro de la ciudad, ¿no? Em, pero tenemos algo en registro arqueológico, algunos objetos que han perdurado, que nos hablan precisamente de objetos que fueron utilizados y que tienen características muy similares a otros que han fabricado culturas indígenas en el pasado. Entonces, es probable que ellos tuvieran el conocimiento para hacer esto. Em, Igualmente, la ebanistería, los muebles de madera, em, se hicieron, si mal no recuerdo, en Cumaná hubo muchos artesanos dedicados a esto, y es muy probable que fueran pardos, porque como digo, no estaba bien, no era usual que los blancos se ensuciaran sus manos para trabajar. Entiendo. Bueno, llega entonces la independencia y bueno, hay una disrupción social radical. Todo lo que acabamos de hablar entra como una especie de pausa, digamos. La sociedad está en un estado de caos bélico. Una vez que se establece la república y se vuelve a un orden social más o menos predecible, ¿cómo se diferencia este orden de la República Venezolana, ya siendo Páez presidente, del cómo se diferencian los tipos de consumo entre esta república y lo que veníamos hablando en la colonia? Bueno, realmente, como comentaba antes, esto fue un cambio bastante lento y creo que no hay mayores cambios, sino ya muy entrado el siglo XIX. Em, pero en principio, bueno, fíjate que de las cuestiones que pasa con todo este tema de la independencia, de las guerras de independencia, fue justamente los saqueos y los secuestros de los bienes de muchas personas como un acto sí, como un acto de romper con esa lógica colonial de decir, bueno, acá no nos sirve esa estructura. Entonces vemos durante este periodo de guerras y toda esta convulsión, mucha gente que estaba como perdiendo un poco su identidad a propósito de que también perdían sus ajuares y su patrimonio, ¿no? Y ya pasado este lapso, pues vienen a entrar en juego también otras lógicas, em, porque, bueno, no es un secreto que también ya en ese momento empieza a haber como mayor conexión, pero de otro tipo con Europa, o sea, noticias, etcétera, que eso también impacta culturalmente en la forma en que consumimos los bienes. Y creo que uno de los cambios más importantes en cuanto a cómo y qué se consumía era que se pasa la mirada de aspirar a lo español, o sea, se pasa de aspirar hacia lo español, a aspirar hacia lo inglés y luego hacia lo francés. Entonces ahí hay como un cambio sutil en algunos años de el tipo de objetos y el tipo de diseños que llegaban acá al país. Entonces sí, por ejemplo, durante el siglo XIX, con con esta marca bueno, vamos a aspirar a lo inglés ahora,
vemos en registro que hay un crecimiento de muebles, nuevamente las vajillas, etcétera, pero con diseños más rectos, menos elaborados, porque aspiraban quizás a transmitir algo más neutro, por así decirlo. No era no era toda esta idea de, bueno, me voy a diferenciar de ti, sino más o menos todos podemos aspirar a esto. Es más cuadrado, hay líneas rectas, hay otra paleta de colores, hasta que entra en escena lo francés y vuelve un poco a la voluptuosidad. Ya entiendo. Yo me imagino que este vuelco hacia lo inglés era un poco rechazando la influencia española, ¿no? Y mirando hacia Inglaterra como un modelo de progreso, modernización, estabilidad, etcétera. Exactamente, sí. Que luego se convierte en francés y bueno, ya con francés pienso en Antonio Guzmán Blanco y sus tendencias parisinas. Sí, realmente es con Antonio Guzmán Blanco que entra al país otra vez un montón de ideas de lujo que se reforman y de aspiraciones, ¿no? De aspirar a algo que no tenían necesariamente acá. Ya entiendo. Se empieza a regir la moda nuevamente por por una idea que no es propia de Claro, entiendo. Y bueno, ya aquí poco a poco nos estamos acercando a lo que sería la modernización de Venezuela como Estado, ya con el fin de los caudillos, al entrar Juan Vicente Gómez en la escena a principios del siglo XX. Creo que nos alejamos un poco de tu campo de especialidad. Sí, Ok, correcto. entonces yo creo que ya aquí podemos cerrar esta maravillosa conversación que ha sido realmente súper enriquecedor. Creo que es un campo de investigación fascinante y bueno, ha sido un privilegio poder hablar contigo, Bernal. ¿Y quisieras agregar alguna otra cosa? Bueno, realmente muchísimas gracias, Ernesto, por el espacio. Y bueno, yo quedo como con muchas interrogantes, ¿no? Creo que este tema da para mucho y eh, es lamentable que quizás no sea sí, no tenga tanta presencia dentro de la historiografía venezolana. Yo he tenido la oportunidad de acercarme a él desde la antropología, así que quizás existan algunas diferencias en cuanto a la forma en que se mira el pasado eh, entre lo que puede ser mi formación y un historiador. Pero bueno, espero que haya sido interesante y que podamos conversar luego de más cosas. Seguro que sí, Bernal, y mil gracias de nuevo, sí.